La Buena Podcast Network presenta. ¿Qué tal? Soy Carlos Millán y le presento un resumen de la información más importante de este jueves 6 de agosto en 5 minutos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su prioridad sobre Irán es alcanzar un acuerdo diplomático antes que recurrir a una nueva acción militar. Durante un acto político en Las Vegas, el mandatario aseguró que existen conversaciones entre Washington y Teherán y manifestó que su gobierno mantiene abierta la puerta a una solución negociada, aunque advirtió que Estados Unidos está preparado para actuar si esas cuestiones fracasan. En su discurso, Trump insistió que la vía diplomática sigue siendo la opción que prefiere su administración para resolver las tensiones con la República Islámica. El mandatario habló sobre una declaración realizada durante el fin de semana cuando aseguró que había suspendido una operación militar de gran escala tras recibir una señal de Teherán para abrir conversaciones. Según el presidente estadounidense, los contactos entre ambos gobiernos continúan pese a las profundas diferencias existentes. Las declaraciones llegan en un momento de elevada tensión entre Washington y Teherán, luego de varias semanas marcadas por enfrentamientos, amenazas y esfuerzos diplomáticos para intentar contener una nueva escalada. Aunque Donald Trump volvió a expresar su disposición a negociar, reiteró que Estados Unidos mantiene una posición firme respecto al programa nuclear iraní y considera que Teherán no puede desarrollar una arma atómica. El viceministro iraní de Exteriores, Qasem Gharibabadi, confirmó que Teherán recibió mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorándum de entendimiento firmado en junio. Sin embargo, aclaró que los ayatolás todavía no han decidido si retomarán formalmente el diálogo. El funcionario explicó que continúan evaluando esas comunicaciones para determinar si existen garantías suficientes de que un eventual proceso de negociación no volverá a interrumpirse pocas semanas después. Según Gharibabadi, el cumplimiento de los compromisos estadounidenses constituye un requisito indispensable, aunque no el único, para avanzar hacia una nueva etapa de conversaciones. El diplomático también rechazó que Estados Unidos participe en las negociaciones que Irán mantiene con Omán sobre el estrecho de Hormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio internacional de petróleo. De acuerdo con las autoridades iraníes, Teherán y Mascate se encuentran cerca de alcanzar un entendimiento para habilitar una ruta temporal de navegación que permite el tránsito de buques comerciales durante un periodo entre 2 y 4 meses, mientras continúa el seguimiento de la situación regional. Esa vía utilizaría parcialmente aguas territoriales de ambos países bajo un nuevo esquema de administración. Alemania suspendió durante la madrugada las operaciones en el aeropuerto de Leipzig tras el hallazgo de un dron cargado con explosivos en una zona restringida cerca de un avión ucraniano Antonov. El suceso activó de inmediato el protocolo antiterrorista y llevó al cierre temporal de ambas pistas, además del desvío de varios vuelos de carga y pasajeros. El incidente se desencadenó poco antes de la medianoche, cuando personal de seguridad detectó la presencia de un objeto volador no identificado en el área de carga del aeropuerto, uno de los principales centros logísticos de Europa. Tras ese aviso, las autoridades desplegaron un robot de desactivación de explosivos y acordonaron la zona para retirar el artefacto. Tras examinar el dron con equipos especializados, la policía confirmó que portaba un dispositivo explosivo y desactivó el detonador que presentaba fallos en su mecanismo. Por el momento, las autoridades no confirmaron la autoría ni origen del dron y continuaban las investigaciones para esclarecer los hechos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, indicó que seguía en contacto con las autoridades alemanas mientras se reforzaba la seguridad en el aeropuerto de Leipzig y en otras infraestructuras críticas del país, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de amenazas en el espacio aéreo europeo. La Santa Sede anunció que el Papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre, con una gira que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, en el que será su debut en la región desde el inicio de su pontificado. El anuncio fue realizado por el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien informó que el pontífice aceptó la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los 3 países. León XIV iniciará su gira en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y 8 de noviembre. Posteriormente viajará a Argentina, donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de trasladarse a Perú, donde desarrollará el tramo más extenso del viaje entre el 11 y el 17 de noviembre, con escalas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La gira será la primera visita de León XIV a América del Sur, una de las regiones con mayor cantidad de fieles católicos del mundo y donde la Iglesia mantiene una fuerte presencia pastoral. El gobierno de Nigeria anunció la liberación de más de 300 rehenes, entre ellos 163 habitantes de una misma aldea del oeste del país, secuestrados a comienzos de año.
El presidente Bola Ahmed Tinubu celebra el exitoso rescate de 308 ciudadanos nigerianos secuestrados en distintos ataques ocurridos en los estados de Níger y Kuwara, afirmó el portavoz presidencial Bayo Onanuga. Según detalló, 163 de los rescatados procedían de Woro y otros 145 del estado de Níger. Los secuestros, con fines de extorsión cometidos por grupos criminales, organizaciones yihadistas y bandas armadas, se han convertido en una grave crisis de seguridad en Nigeria, especialmente en las regiones del norte y centro donde la presencia del Estado es limitada. En febrero, presuntos combatientes yihadistas atacaron la aldea de Woro en el estado de Kuwara, cerca de la frontera con Benin. Durante el asalto mataron a más de 150 personas y se llevaron un número aún indeterminado de habitantes. Las fuerzas de seguridad localizaron a las víctimas en una zona boscosa del Parque Nacional del Lago Kainji. Onanuga aseguró que se trató de la mayor operación de rescate realizada en un solo día en la historia del país. Ahora ya tiene la información más importante en 5 minutos. Carlos Millán agradece su atención. Presentado por La Buena Podcast Network.